Hola, mi nombre es Eduardo Andrés Castillo Páez. Y mi nombre es Alejandra María Pinzón Pérez. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad La Gran Colombia. Hoy les venimos a hablar de unos principios que son muy importantes en la contratación internacional y en el derecho internacional privado. Los principios UNIDROIT son reglas generales que regulan los contratos internacionales. Estos se derivan de la obligación en base a la voluntad de las partes y conforman la llamada lex mercatoria. ¿Qué es UNIDROIT? Este hace referencia al Instituto para la Unificación del Derecho Privado y es una organización intergubernamental creada en el año de 1926 bajo el auspicio de la Liga de las Naciones. ¿Cómo y cuándo aparecen los principios UNIDROIT? En el año de 1968, con ocasión a la celebración de los 40 años de fundación de la UNIDROIT, en la ciudad de Roma, surgió la idea de crear un cuerpo normativo para los contratos comerciales internacionales. No fue sino hasta el año de 1980 cuando se creó ese grupo de trabajo, que se constituyó con representantes de diversas culturas y sistemas jurídicos del mundo. Las labores no terminaron sino hasta el año de 1994, con la publicación de los principios para los contratos comerciales internacionales, y en el año 2004 se publicó su segunda versión. El contenido de los principios UNIDROIT. Estos están conformados por 11 capítulos, secciones de capítulos y 185 artículos. Hoy les vamos a hablar de algunos de ellos. El capítulo primero habla de las disposiciones generales. El artículo 1.1 habla sobre la libertad de contratación y dice, las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido. Esto quiere decir que dentro de cualquier contrato, las partes contractuales deben expresar su voluntad, lo cual se configura al momento de suscribir el contrato. Adicionalmente, la libertad de contratación se refiere al derecho que tienen las partes de escoger el bien o servicio y la parte con la que van a contratar. El artículo 1.3, carácter vinculante de los contratos, dice así. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Solo puede ser modificado o extinguido conforme a lo que él disponga, por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a estos principios. Aquí, las partes son vinculadas mediante la adquisición de las obligaciones que surgen del contrato. Estas obligaciones pueden ser de cualquier tipo y tiene el carácter de vincularse por medio de la autonomía que se plasma en el contrato a los extremos contractuales, siempre que las partes hayan aceptado la aplicación de los principios UNIDROIT. Además de que estos principios se encuentran soportados jurídicamente por el principio pacta sunt servanda. El artículo 1.7 habla de la buena fe y la lealtad negocial. Primero, las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. Segundo, las partes no pueden excluir ni limitar este deber. Esto quiere decir que las partes que suscriben el contrato están obligadas a que cada una de sus actuaciones dentro de la ejecución del contrato se rijan por el principio de buena fe y lealtad negocial, lo que implica que ninguna de las partes deberá obrar con la intención de causar un daño o perjuicio a la otra. En el capítulo 2 de los principios UNIDROIT se habla sobre la formación y el apoderamiento de representantes. La sección 1 nos habla de formación. En el artículo 2.1.1 se refiere al modo de perfección. El contrato se perfecciona mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo.
El 2.1.5 nos habla del rechazo de la oferta. La oferta se extingue cuando la notificación de su rechazo llega al oferente. Esto quiere decir que para que se dé la suscripción del contrato, una de las partes deberá presentar una oferta contractual a la otra y esta última, a su vez, deberá aceptarla para que así sea perfeccionado el contrato. Adicional, también podrá manifestar la extinción de la oferta con el rechazo de la misma, la cual debe ser notificada al oferente. En el artículo 2.1.7, plazo para la aceptación, dice: la oferta debe ser aceptada dentro del plazo fijado por el oferente o, si no se hubiere fijado plazo, dentro del que sea razonable, teniendo en cuenta las circunstancias, incluso la rapidez de los medios de comunicación empleados por el oferente. Una oferta verbal debe aceptarse inmediatamente a menos que de las circunstancias resulte otra cosa. Esto quiere decir que la oferta contractual deberá aceptarse dentro del término establecido por las partes o que menciona al oferente de la oferta. De no existir el término establecido, la oferta deberá ser aceptada en un tiempo razonable. Y de igual manera, si la oferta es presentada de forma verbal, deberá ser aceptada inmediatamente. En la sección 2 de los principios UNIDROIT nos habla del apoderamiento de representantes. El artículo 2.2.2, Constitución y alcance de facultad del representante, dice: primero, el otorgamiento de facultades por el representado al representante puede ser expreso o tácito. 2. El representante tiene facultad para realizar todos los actos necesarios según las circunstancias para lograr los objetivos por los que el apoderamiento fue conferido. Esto quiere decir que el otorgamiento de facultades por el representado al representante puede ser expreso, es decir, mediante la manifestación verbal o escrita y tácita, cuando los hechos o actos permitan su presunción. El representante también tendrá la facultad para realizar los actos necesarios que le permitan el desarrollo del objeto contractual. El artículo 2.2.8, subrepresentación, dice: un representante tiene la facultad implícita para designar un subrepresentante a fin de realizar actos que no cabe razonablemente esperar que el representante realice personalmente. Las disposiciones de esta sección se aplican a la subrepresentación. Esto quiere decir que cuando por algún motivo el representante esté impedido o no pueda realizar los actos de manera inmediata, podrá designar a un subrepresentante que se encargue de la realización de los mismos. El capítulo 3 de los principios UNIDROIT habla sobre la validez. La sección 1 habla de disposiciones generales del artículo. El artículo 3.1.2, validez del mero acuerdo, dice que todo contrato queda perfeccionado, modificado o extinguido por el mero acuerdo de las partes, sin ningún requisito adicional. Es decir, que el mero acuerdo entre las partes conlleva a la perfección, modificación o extinción del contrato y no será necesaria la realización del otro trámite o la suscripción de otro acto contractual. La sección 2 del capítulo 3 de los principios de UNIDROIT, causales de anulación, en el artículo 3.2.1, definición del error, nos dice: el error consiste en una concepción equivocada sobre los hechos o sobre el derecho existente al momento en el que se celebró el contrato. El artículo 3.2.4, remedios por incumplimiento, nos dice: una parte no puede anular el contrato a causa de error si los hechos en los que se basa su pretensión
le otorgan o le podrían haber otorgado remedios por incumplimiento. En la sección 2, causales de anulación, encontramos en el artículo 3.2.1 la definición del error. El error consiste en una concepción equivocada sobre los hechos o sobre el derecho existente al momento en que se celebró el contrato. En el artículo 3.2.4 encontramos remedios por incumplimiento. Una parte no puede anular el contrato a causa de error si los hechos en los que basa su pretensión le otorgan o le podrían haber otorgado remedios por incumplimiento. Con estos dos artículos lo que se quiere decir es que el error consiste en una concepción equivocada sobre las condiciones esenciales objetos del contrato, frustrando la causa del mismo y la voluntad negocial. La existencia de un error no siempre va a ser una causal de nulidad del contrato, pues la parte afectada deberá evaluar si existe o no una solución o remedio a ese incumplimiento. En el artículo 3.2.5 hablamos del dolo. Una parte puede anular el contrato si fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la otra parte, incluyendo palabras o prácticas o cuando dicha parte omitió dolorosamente revelar circunstancias que deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. Con este artículo se quiere decir que cuando se da la existencia de maniobras dolosas, incluidas las palabras, las prácticas o el ocultamiento de información relevante, y con ello se ha inducido a una de las partes a celebrar un contrato, se creerá que la suscripción fue dolosa y por ende se podrá dar por anulado el mismo. Además, podrá apoyar su fundamento en la deslealtad negocial. En el artículo 3.2.16 se habla de los daños y perjuicios. Independientemente de que el contrato sea o no anulado, la parte que conoció o debía haber conocido la causa de anulación se encuentra obligada a resarcir a la otra los daños y perjuicios causados, colocándola en la misma situación en que se encontraba de no haber celebrado dicho contrato. Esto quiere decir que en el caso en que exista la deslealtad negocial en la celebración del contrato, de ser o no ser anulado el mismo, la parte que haya perjudicado a la otra deberá reconocer daños y perjuicios, permitiéndole a la parte afectada volver al estado en el que se encontraba antes de haber celebrado el contrato. En el capítulo 5, contenido, estipulación a favor de terceros y obligaciones condicionales, en la sección 1, contenido, y en su artículo 5.1.8, contrato de tiempo indefinido, se habla que cualquiera de las partes puede resolver un contrato de tiempo indefinido, notificándolo con razonable anticipación. Con este artículo se quiere decir que si el contrato suscrito entre las partes tiene un término de vigencia indefinido, con la aplicabilidad de los principios UNIDROIT, lo que se puede es que la parte interesada en terminar el contrato lo pueda hacer, siempre y cuando manifieste de manera escrita y anticipada a la otra parte que está interesada en terminar el contrato.